Iniciamos con la presentación Desafíos en trasplante renal, con la coordinación de Jacqueline Pafur Pena de Chile y María Amalia Matamoros de Costa Rica. Iniciamos con la presentación Desafíos en trasplante renal, con la coordinación de Jacqueline Pafur Pena de Chile y María Amalia Matamoros de Costa Rica. A continuación, la presentación COVID-19 en receptores de trasplante renal. ¿Qué hemos aprendido? Con Rubén Omar Chiavelli de Argentina. Hola, buenas tardes. Soy Rubén Omar Schiavelli, soy el jefe de la División Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Argerich de Buenos Aires, Argentina, y agradezco la invitación a dar esta charla de COVID en receptores de trasplante renal que hemos aprendido durante la pandemia. Quiero agradecer a las autoridades del LAN y fundamentalmente a las autoridades del Congreso. No tengo ningún conflicto de interés para declarar. Como ustedes saben, en el 2019, en diciembre, se descubre y se identifica en China, en Wuhan, la ciudad de Wuhan, la enfermedad del nuevo coronavirus, el COVID-19, que está causada por el virus, el SARS-CoV-2. Sabemos que el 30 de enero la OMS le dio importancia y le puso el título de emergencia de salud pública de importancia internacional para luego declarar la pandemia el 11 de marzo. A medida que fue pasando el tiempo, se fueron incorporando poblaciones con mayor posibilidad de riesgo de sufrir la enfermedad y de tener peor enfermedad, y en junio se incorporan los pacientes inmunosuprimidos trasplantados de órganos sólidos. Este es el primer trabajo que describe a los trasplantados renales con coronavirus. Es un trabajo que realmente nos enseñó sobre todo al manejo de los mismos, dado que prácticamente seguimos esa misma línea desde que se empezó esta enfermedad. Estos pacientes, en este trabajo se remarca la importancia del contacto para el diagnóstico, la importancia de los primeros síntomas que aparecían, que fueron fiebre y disnea parecidos a la población general, la importancia del diagnóstico a través de la PCR y la internación de estos pacientes, y la necesidad de contar con tomografías computadas para poder evaluar la evolución de la neumonía. En resumen, las enseñanzas que dejaron que todos los pacientes tengan linfopenia al ingreso, y esto es bastante lógico, ya que el SARS-CoV-2 tiene como target al linfocito. Se habían tratado con antivirales y antibióticos, inmunoglobulinas, no había evidencia en ese momento de estas drogas. La lógica de la linfopenia hacía que se suspendiera el micofenolato por su efecto adverso sobre los glóbulos blancos, y ahí se empieza a jugar algún rol, a pensar en qué rol podrían jugar el tacrolimus y la ciclosporina, dado que las inmunofilinas humanas que se utilizan como receptores, la ciclosporina y el FK, son también proteínas de interacción necesarias para el SARS-CoV-2. La otra cosa importante que nos enseñó es que no hubo deterioro de la función renal en estos pacientes, a pesar de la inmunosupresión o contra el rechazo por periodos cortos de la suspensión de la inmunosupresión. Y también que se podía manejar la inmunosupresión más, mantenerla en los leves y ajustarla en los pacientes más graves, y que este mantenimiento podía no comprometer el efecto antiviral del COVID, y el deterioro de la función renal podía empeorar la evolución, pero no hubo biopsias, no sabía si estos pacientes tenían ETA o tenían rechazo, y también se aprendió que el COVID-19 leve podía ser tratado en forma sintomática y con ajuste de la inmunosupresión.
Aprendimos que esta gran enfermedad y esta mala evolución se daba por el síndrome de activación de macrófagos, o lo que se llama también linfocistosis hemofagocítica secundaria, que es un síndrome hiperinflamatorio que tiene una gran cantidad de citoquinas liberadas, al torrente sanguíneo y que produce una falla multiorgánica, que generalmente se ve en infecciones virales y se pone en porcentajes más bajos en sepsis, y que está caracterizado por una tormenta de citoquinas, donde además clínicamente se presentan con fiebre, con citopenia, con ferritina muy alta, que afecta al pulmón en la mitad de los casos y que también puede afectar al corazón, al hígado y al riñón. También aprendimos que la hiperactivación de los macrófagos, si bien producía esta respuesta inmunológica, también producía una respuesta trombótica dada por la liberación del factor activador plasminógeno y otros mecanismos de activación patológica de la trombina. Por eso aprendimos a manejar el dímero D como representante de esta activación. Las primeras experiencias que aparecen en pacientes trasplantados, en esta revisión que hace el doctor Ciancio y se publica en el 2020, en julio, son 9 series de 184 pacientes, la mayoría con al menos una condición comórbida, hipertensión, diabetes, cáncer y enfermedad cardíaca y pulmonar, más cantidad de hombres, una edad entre 40 y 70 años, y medicados con antihipertensivos, antidiabéticos y estatinas. Este grupo, después de evaluar a todos estos grupos, este grupo se encontraba en mayor riesgo de evolucionar mal por el COVID, por la inmunosupresión y por las comorbilidades. También se presentaron con fiebre, tos, diarrea, disnea y fatiga, o sea, parecido a los síntomas a la población general, y no encontraron síntomas neurológicos en estos primeros casos. Tuvieron sí una evolución más rápida que la población general en cuanto a ingresos hospitalarios y mayor ingresos a UTI. Y de nuevo se plantea en este artículo esta hipótesis del juego que podrían, del rol que podrían jugar la inmunosupresión. Por un lado, provocar un atrasamiento en cuanto al aclaramiento viral y por otro lado tener algún efecto protector en el momento de la tormenta de citoquinas. Con respecto a la mortalidad, sabemos que en población general sobreinfectados la mortalidad ronda el 1 al 5% y traje este caso de la mortalidad muy alta en Italia que llega al 7.2%. En trasplantados, todos los trabajos, los primeros trabajos, mostraron una evolución mucho más alta de la mortalidad, 27%, 18%, 20% en diferentes trabajos publicados. O sea que generalmente estos estudios iniciales informan una mortalidad temprana en pacientes trasplantados entre el 18 y el 28%. Esto es así hasta que este año sale este trabajo en Transplantation que evalúa 2.300 trasplantados de órganos sólidos y que muestra una diferencia significativa en evolución entre a 30 y 60 días en cuanto a la necesidad de ARM y a la mortalidad. Estos trasplantados, cuando uno los analiza, se vieron que eran más hombres, tenían mayor edad, mayor BMI, mayor hipertensión, diabetes, tabaquismo, mayor insuficiencia cardíaca y enfermedad isquémica. Cuando se hace un pareamiento 1 a 1 por puntaje de propensión en todos estos características y comorbilidades de las que hablé, se encuentra que los trasplantados tienen mayor hospitalización, tienen mayor injuria renal, pero no esta diferencia en la mortalidad y en la evolución a la asistencia respiratoria mecánica había sido igualada. O sea que, en forma independiente, el trasplante no predice un peor pronóstico post-COVID, sino que el riesgo está aumentado, es dado por la mayor cantidad de comorbilidades. Dijimos que la insuficiencia renal es un elemento importante a tener en cuenta en los trasplantados renales y esta serie de trabajos así lo demuestra, evalúa insuficiencia renal aguda, terapia ansiedad, terapia de reemplazo renal, estadía en terapia intensiva y muerte. Son 19 series de casos y 6 de las cuales incluyen pacientes trasplantados. Quedaron 88 pacientes trasplantados y 5.300 pacientes de población general. Estos son los estudios, los últimos son los estudios que tienen incluidos los pacientes trasplantados, y lo que se vio aquí es que los trasplantados tuvieron mayor insuficiencia renal, tuvieron mayor necesidad de terapia sustitutiva,
tuvieron mayor necesidad de internación en unidad de cuidados intensivos y tuvieron mayor mortalidad, aunque esta no fue significativa. Si hablamos de insuficiencia renal, tenemos que ver cómo evolucionan los pacientes, y aquí aparece un trabajo de Navi, Mumbai, donde se ve 50 pacientes que desarrollaron insuficiencia renal aguda con COVID, se pudieron evaluar 42 porque 8 fallecieron, con un seguimiento corto, a 5 meses, 76% eran hombres, una edad media de 41 años, tiempo medio de trasplante 5.37 y 57, 58 de filtrado glomerular. El 84%, la mayoría de los pacientes, suspendió el antimetabolito y el 62% de nivel de calcio en urina y se trataron con dexametasona y remdesivir. La evolución de estos pacientes es que 24 desarrollan aquí 1, 6 aquí 2 y 12 aquí 3. 17 pacientes se recuperan completamente y 3 pacientes requieren hemodiálisis durante el COVID, a lo que se suman 3 pacientes en el seguimiento. Si bien no partimos del mismo nivel de enfermedad renal de estos diferentes trasplantados, es el primer trabajo que muestra un poco la evolución de la insuficiencia renal. Interesante ver que pudieron biopsiar 11 pacientes, la mayoría tuvieron necrosis tubular aguda y 4 pacientes tuvieron rechazo. Con respecto a la neumonía, las imágenes, las lesiones en los trasplantados comparados y desagregadas y comparadas con la población general son bastante similares y eso no hemos encontrado diferencias hasta ahora y nuestra experiencia ha sido la misma. Ahora bien, el problema es que en este estudio, si bien es chiquito, se ve que los trasplantados tienen neumonías más severas que los pacientes en población general. Y esto también se ratifica teniendo en cuenta que en un estudio chino de 72.300 casos, el 19% solamente fue severo. Otro elemento que arroja este trabajo, trasplantados contra miembros de la familia, es que los trasplantados tuvieron mayor tiempo para negativizar la PCR y tuvieron mayor estadía hospitalaria. Si miramos el tratamiento, reconocemos las dos fases del tratamiento. La primera de replicación viral, donde tendrían algún rol los antivirales, y la segunda de la respuesta inmune, donde tendría algún efecto los inmunomoduladores o los inmunosupresores. Es así que a través de toda la pandemia se utilizó en esta fase 1 diferentes drogas antivirales como celtamivir, ritonavir, duravir, lopinavir, remdesivir y cloroquina y hidroxicloroquina. Y en la fase 2 se utilizaron los inmunosupresores como los inmunomoduladores, los corticoides y el inmunomodulador, a veces más conocido, el tocilizumab. Y también se utilizaron inmunoglobulina endovenosa. Lo importante de la evolución durante el año fue que se hace este trabajo llamado Recovery y que muestra que la dexametasona disminuye la mortalidad a 28 días, disminuye el RM y disminuye los requerimientos de oxígeno. Hoy, el trabajo publicado hace muy poquito tiempo hace una actualización de drogas utilizadas en pacientes trasplantados y vemos que de todos los antivirales, el que se está usando es el remdesivir, basado en los buenos datos que obtuvo en la población general, pero realmente hay pocos datos en trasplantados. Dos cosas interesantes a mostrar es que no debe usarse en pacientes que tienen alteración de la función hepática, porque muestran enzimas elevadas por 5, o en función renal alterada, que antes se creía que no se podían utilizar y sí se pueden utilizar aplicando y adaptando la función renal. Por supuesto que ratifica el uso de la dexametasona, basado en este ensayo Recovery que veníamos hablando recién, incorpora dos elementos con la vitamina D, que está basada en población general, dado el déficit que tiene algunos pacientes y evolucionan peor, y incorpora también el uso de antibióticos en estos pacientes como profilaxis o tratamiento de infecciones bacterianas. Hace 3-4 días, en nuestro país, el Ministerio publica este trabajo donde muestra que la única luz verde se le da a la dexametasona en pacientes moderados, graves o críticos, donde hay evidencia, como bien decíamos antes, y le da alguna chance al tocilizumab en este grupo de pacientes. ¿Cómo manejar la inmunosupresión? ¿Cómo lo hemos manejado en estos pacientes?
Bueno, determinando la situación clínica, la edad, las comorbilidades y la función del injerto, tomamos en pacientes asintomáticos o cuadros leves, la mantenemos. En pacientes con infecciones leves y alto riesgo porque tienen comorbilidades, lo que consideramos es suspender o disminuir el micofenolato y suspender los inhibidores del emetor. Indicar prednisona si el esquema no lo tuviese. Ya en los pacientes que tienen infiltrados, suspender micofenolato, emetor, reducir los inhibidores de calcineurina y considerar prednisona, y después del trabajo del recovery usamos dexametasona. Y en pacientes con insuficiencia respiratoria se suspende todas las drogas y se usa dexametasona. ¿Cuál es nuestra experiencia en el Hospital Argerich con pacientes trasplantados renales con COVID? Bueno, este es el primer grupo que mostramos, que se mostró en el Congreso Argentino de Trasplantes. Son 32 pacientes con diagnóstico positivo para COVID, de 43 años, con un 60% hombres. Evaluamos todos los parámetros inflamatorios al ingreso, 30 pacientes internados, 18 días de estadía, 80% tuvieron neumonía, 8 requirieron RM y 6 fallecieron. Cuando hacemos el análisis de los fallecidos versus los vivos, vemos que los fallecidos tuvieron menor cantidad de linfocitos de forma significativa, tenían mayor tiempo de trasplante, tenían mayor edad, tuvieron mayores infecciones concomitantes, mayor LDH, mayor dímero D, menor saturación de oxígeno y mayor proteína C reactiva. O sea que todos los parámetros de inflamación estaban más marcados en los pacientes que fallecieron. La insuficiencia renal también se vio en nuestros pacientes, de la creatinina basal histórica 1,64, cuando entraron tenían 2,36, y a los 90 días tenemos una bajada de la creatinina todavía sin haber llegado a los valores normales, y de este grupo no tuvo que dializar ninguno. Y cuando evaluamos los anticuerpos, al día 21, al día 90, prácticamente no hay diferencias, a pesar de que el gráfico, como tiene una escala muy chiquita, muestra gran diferencia, esta no es significativa. En cuanto a las neumonías, como les decía, 24 pacientes la tuvieron, y de los cuales 8 necesitaron ARM, 2 sobrevivieron y 6 fallecieron, y los otros que no necesitaron ARM se manejaron en sala sin ningún problema. Y con respecto a las imágenes, como les dije antes, tenían imágenes parecidas a la población general, pero a los 90 días todavía algunos quedan con secuelas. También intentamos hacer un análisis entre los pacientes trasplantados y el personal de salud, o sea, inmunocompetentes, y lo que observamos en un grupo muy chico fue que tenían nuestros trasplantados menor linfocitos al día 1 y al día 7, tenían más LDH, más ferritina, más dímero D, aunque la diferencia no fue significativa, y menor cantidad de anticuerpos al día 21 con respecto a los inmunocompetentes. Otro elemento que estuvimos evaluando fue el umbral de ciclo de la PCR. Nosotros sabemos que la PCR solamente distingue entre positivos y negativos, pero hay un elemento que es el umbral de la PCR, que el umbral de ciclo, que hace referencia a la cantidad de ciclos necesarios que tiene que hacer la PCR para poder amplificar el ARN viral y así dar un nivel detectable, o sea, positivo. También aprendimos que a medida que estos ciclos aumentan, el paciente se va negativizando y los ciclos muy bajos dan rápidamente el positivo. O sea, ciclos más bajos, el paciente estaría con más carga viral y más necesidad de cuidados. La implicancia clínica todavía no está clara en estos pacientes, no ha sido bien comprendida ni en población general ni en trasplantados. Pero nosotros quisimos ver si podíamos correlacionar algo y ver qué pasa con el CT, con la evolución de los pacientes trasplantados y de los inmunocompetentes. En análisis utilizamos análisis de los genes RDRP, el N, el E y el S, pero no observamos diferencias ni en trasplantados cuando los comparamos con inmunocompetentes, ni en trasplantados fallecidos cuando los comparamos con los trasplantados vivos, ni en los niveles de los diferentes elementos o marcadores de inflamación. Tampoco encontramos diferencia entre los pacientes que repitieron la PCR versus los que no la repitieron. Lo que sí encontramos diferencia es cuando analizamos estos genes
en pacientes que tenían linfopenia y que no la tenían. En todos los pacientes trasplantados, el gen E dio una diferencia significativa, o sea, un nivel menor en los pacientes que tenían más linfopenia. O sea, sumando la gravedad de la linfopenia a el menor nivel del gen E. Y cuando sumamos a los trasplantados con los inmunocompetentes, este nivel se pudo mantener, esta diferencia significativa se pudo sostener. La otra cosa que vimos también fue con respecto al gen N, que si bien no alcanzó diferencia significativa, vimos que a medida que tenía mayor cantidad de anticuerpos, el CT era menor. Bueno, algunas palabras sobre vacunación, datos bastante nuevos sobre qué está pasando con la vacunación en pacientes trasplantados. Este trabajo que muestra la respuesta de la vacuna a una sola dosis en trasplantados, son 436 pacientes que tienen una edad media de 55 años, 61% son mujeres y el 89% son de raza blanca, y lo que se vio fue que se utilizaron mitad y mitad vacuna de Pfizer y vacuna de Moderna. A 6.2 años de post-trasplante se hicieron determinación de anticuerpos a más o menos el día 20 después de una sola dosis. Lo que se vio es una baja respuesta de anticuerpo, sobre todo el anticuerpo de la unión del anti-S1 o antirreceptor, que llegó al 17%. También se vio una menor respuesta en los pacientes que tenían antimetabolitos y una menor respuesta en receptores de edad avanzada y una menor respuesta en Pfizer respecto a Moderna. Este otro trabajo evalúa 34 receptores de trasplante renal comparados con trabajadores de salud después de 2 dosis, y acá se vio también una disminución en la respuesta de los trasplantados con respecto a los inmunocompetentes. Y este último trabajo, que evalúa 23 pacientes trasplantados con 23 profesionales de la salud con vacuna de Pfizer, también se observa una disminución, una baja respuesta del 22% en trasplantados con respecto al profesional de salud, que llega al 100%. En resumen, los trasplantados renales con COVID tienen un mayor deterioro de la función renal y una mayor tasa de hospitalización e ingreso a terapia intensiva. Y cuando uno suma los trasplantados de órganos sólidos, los de COVID tienen mayor mortalidad que la población general, pero cuando se igualan las comorbilidades, esta diferencia se pierde. La linfopenia, los marcadores de inflamación, las coinfecciones de internación y la caída de la saturación de oxígeno son marcadores de mal pronóstico. La neumonía es semejante a la población general, pero con peor evolución. El tratamiento y el manejo de la inmunosupresión se basa en experiencia de brotes de otros coronavirus y alguna experiencia que va creciendo con pacientes con COVID-19, pero todavía tienen bajo nivel de evidencia. Se necesitan más estudios y más pacientes para poder obtener mayores resultados en cuanto a la correlación del CT con la evolución clínica. Y con respecto a las vacunas, hay un bajo nivel de anticuerpos en las primeras vacunaciones, a diferencia de una respuesta realmente importante en la población general. Es probable que estos pacientes necesiten esquemas de vacunación individualizados o con dosis de refuerzo o con dosis dobles iniciales. Bueno, les quiero agradecer la participación en este congreso y aprovechar para invitarlos al congreso de TPS 2022 que realizaremos en Buenos Aires. Es el 29 International Congress of the Transplantation Society, y estamos esperándolos ahí, ojalá en forma presencial. Muchas gracias. Seguimos con la presentación Ajuste de inmunosupresión en infecciones por Luis Morales Buenrostro de México. Muchas gracias por la invitación para estar en esta sesión conjunta con la Sociedad de Trasplantes de América Latina y el Caribe y el STLAN. Vamos a tocar el tema de ajuste de inmunosupresores en infecciones. No tengo conflictos que declarar. ¿Por qué es diferente un paciente con trasplante renal? Bueno, pues tiene un órgano de otra persona que potencialmente puede transmitir infecciones. Tiene un sitio anatómico del trasplante que está totalmente modificado, que en el caso de trasplante renal aumenta la frecuencia de infecciones de vías urinarias.
está bajo esquema de inmunosupresión con 2 o 3 fármacos, tiene mayor comorbilidad que la población general, puede tener infecciones latentes o colonización de algún bicho que se hace patente una vez que está bajo el esquema de inmunosupresión y pues generalmente está con polifarmacia que pone en riesgo de interacciones farmacológicas. Eso lo hace muy diferente al resto de la población. Para entender el papel de la inmunosupresión, primero tenemos que entender el impacto que pueda tener un rechazo agudo en el pronóstico del paciente. Y aquí vemos cómo en términos generales, en la gráfica de la izquierda, cualquier paciente que tenga un rechazo en el primer año va a afectar el pronóstico a largo plazo. Y en la derecha, pues también se ejemplifica cómo a mayor eventos de rechazo, la sobrevida del injerto se va a ver disminuida. Cuando uno analiza el estudio que ya se convirtió en un clásico del grupo de Halloran, nos muestra cómo la mitad de las causas de pérdida del injerto tiene una participación importante el rechazo mediado por anticuerpos. Y si agregamos los rechazos mixtos y aquellos que no cumplían completamente la clasificación de Banff para clasificarlo como un rechazo mediado por anticuerpos, pues hasta 64% de las pérdidas de injerto tenían que ver con mediación de los anticuerpos anti-HLA. De tal manera que si es la principal causa de pérdida del injerto, pues debemos de tener especial cuidado en no suspender de manera arbitraria la inmunosupresión. Aquí lo ponemos en la línea del tiempo, este mismo estudio del grupo del Halloran, y vemos cómo al inicio sí hay más eventos de rechazos mediados por células T. Los rechazos mediados por anticuerpos se dan sobre todo después del primer año, con la excepción de estos pequeños o este pequeño pico inicial que seguramente son pacientes altamente sensibilizados que tenían anticuerpos donador específico previo al trasplante. De tal manera que cuando uno ve qué pasa con el paciente que pierde el injerto, pasa de la falla renal a diálisis, luego a trasplantarse y eventualmente van a perder el injerto, estos regresarán a diálisis en la búsqueda de un segundo trasplante, lo cual representa 4% de la población global que inicia diálisis, aunque esto va en incremento en algunos países. Y en algunos estudios se ha demostrado que aproximadamente el 25% de los pacientes con pérdida del injerto van a morir en los 2 años siguientes de iniciar la diálisis o de regresar a diálisis. De tal manera que, ¿cuáles son los objetivos entonces de la inmunosupresión? Pues evitar eventos de rechazo agudo y por ende prolongar la sobrevida del injerto, pero también prolongar la sobrevida del paciente. Claro, lo ideal sería que esto sucediera sin agregar morbilidad. Cuando uno analiza las causas de muerte en los sujetos con trasplante renal, sin duda sobresale las muertes cardiovasculares, pero vean cómo la sepsis o infecciones graves constituyen la segunda causa de mortalidad en este grupo de pacientes, de tal manera que hay que mantener siempre el equilibrio de la inmunosupresión para no quedarnos muy bajos y que por ende nos lleve a eventos de rechazo agudo y no quedarnos muy alto porque eventualmente favoreceremos la aparición de infecciones, ¿no? Repasando los inmunosupresores, ve uno en la línea del tiempo cómo fueron apareciendo diferentes inmunosupresores y cómo la sobrevida del paciente que está en línea verde fue mejorando a través del tiempo hasta llegar a ser arriba del 95% en el primer año. Y la tasa de rechazos en línea naranja, vemos cómo se fue reduciendo de ser del 80% al inicio, con inmunosupresión muy pobre, hasta llegar a este punto del parteaguas con la introducción de ciclosporina, que sabemos que fue el cambio más importante, y luego con la inmunosupresión moderna, cómo llegó las tasas de rechazo a ser por debajo del 15%. Este es como actualmente tenemos los grupos de inmunosupresores, ¿no? Terapias de inducción al momento del trasplante. Aquí pongo en un recuadro rojo las más utilizadas, por lo menos en México tenemos timoglobulina y basiliximab, y vean cómo solemos agrupar 3 fármacos para
inmunosupresión de mantenimiento a largo plazo. Generalmente un inhibidor de calcineurina y algunos grupos que tratan de evitar el inhibidor, pues usan inhibidores mTOR, por eso los pongo en este mismo recuadro. Y esto los combinarían con algún antiproliferativo o belatacept, en donde exista la comercialización del belatacept, y combinado con prednisona. Algunos grupos tratan de evitar prednisona a largo plazo, usan doble terapia. En nuestro país, en general, la mayoría de los grupos utilizamos triple droga como siendo el estándar de tratamiento, tacrolimus combinado con micofenolato y prednisona. Claro, el foco principal es la célula T. Aquí tenemos arriba en verde la célula presentadora de antígeno con la teoría de las tres señales, donde se da la presentación antigénica y luego la coestimulación, que sería bloqueada por belatacept. Y luego, después de que se da la coestimulación, se va a ir la señalización al núcleo con la producción de diferentes citocinas proinflamatorias, siendo una de las más importantes, interleucina 2, que va a dar la señal número 3. Y de ahí se da el paso a través de la proteína mTOR hacia el ciclo celular para poder reproducir más linfocitos T con la información y por ende formar todo un ejército para intentar atacar ese cuerpo extraño, que así lo ve nuestro organismo, que viene siendo el injerto renal. Por supuesto, otros medicamentos como rituximab, belatacept, timoglobulina, no necesariamente se enfocan específicamente a célula T. Timoglobulina puede afectar diferentes líneas celulares. Belatacept, además de la célula T, también tiene una gran participación en bloquear la maduración y la funcionalidad de la célula B. Rituximab depleta específicamente los linfocitos B que expresan CD20. Y bueno, otros tipos de terapias ya van enfocadas en etapas posteriores, ya que se forma célula plasmática donde actúa bortezomib o carfilzomib. Y para eliminar anticuerpos ya formados, pues plasmaféresis, inmunoglobulina o las enzimas de streptococo como IDS. En el contexto de una infección viral, aquí ponemos el ejemplo del coronavirus, vean cómo nuestra línea de defensa inicial es la inmunidad innata. Y ahí tenemos de manera importante las células presentadoras de antígeno que van a echar a andar la respuesta de la inmunidad adaptativa con la participación de células T y células B, con una respuesta ya muy específica para combatir la infección. Y así en general es la respuesta en contra de virus, bacterias, hongos, etc. Pero, ¿qué debemos hacer entonces con la inmunosupresión en casos de infección? Aquí ya no estamos hablando de prevenir, sino ya en el contexto de un paciente que llega a urgencias con un evento infeccioso. Y entonces, vean cómo si en el 54 se hizo el primer trasplante renal exitoso, en el 58 este autor ya decía que la 6-mercaptopurina, que es el precursor de la azatioprina, suprimía la respuesta humoral en conejos y luego fue reproducido en otras especies y en los humanos, de tal manera que se incorporó al armamentarium de la inmunosupresión. Y vean qué interesante, desde 1964, un reporte temprano de un hospital en Denver sacó información de 61 receptores de trasplante renal, de los cuales notificaban que murieron 32. 29 de esos 32 murieron por infecciones. 26 por infecciones pulmonares, 2 de sepsis sin foco específico, 1 con herida de piel y sepsis, y también hongos, pseudomonas y otras enterobacterias, así como neumocistis, citomegalovirus y demás. Era muy temprano, apenas estaba aprendiendo el manejo de los pacientes con trasplante renal. De ahí se quedó la idea de que el receptor con trasplante renal iba a tener siempre peores desenlaces y mayor mortalidad que el paciente no trasplantado en el contexto de sepsis severa o sepsis grave. Sin embargo,
vienen reportes como estos que vienen a analizar específicamente la mortalidad por infecciones en inmunosuprimidos, específicamente receptores de trasplante de órganos sólidos, y vean los números, ¿no? Se incluyeron más de 10 millones y los separaron en aquellos, cerca de 1 millón con sepsis severa, y acá cerca de 500,000 con sepsis, ¿no? Y de estos los repartieron en aquellos que tenían trasplante de órganos sólidos para los dos grupos, los de sepsis severa y los de sepsis. Separaron aquellos que tenían trasplante de órganos sólidos y vean cómo están representados todos los órganos, e incluso aquí hablan del grupo COTX, es que están trasplantes combinados, y los comparan con un grupo de enfermos con sepsis severa o sepsis, pero que no tienen trasplante renal. Pero vean cómo los números de trasplante de órganos sólidos son cerca de 40,000 en sepsis severa y cerca de 15,000 en sepsis nada más. Y vean estas gráficas. Estas gráficas, la manera de interpretarlos es que en esta línea sólida, que es parte del 1, todo lo que esté a la derecha es peor pronóstico con inmunosupresión o en los sujetos trasplantados, y a la izquierda es que es a favor del paciente trasplantado. Y vean cómo los únicos que están a la derecha son aquellos con trasplante pulmonar. Y estos que tocan la unidad quiere decir que ni están a favor ni en contra, y son los de trasplante cardíaco. Pero todos los demás escenarios están a la izquierda. Incluso el análisis combinado de cualquier trasplante, que es este rombo y este de acá, es a favor del paciente con trasplante renal o trasplante de órganos sólidos. Y vean cómo se da tanto en el grupo de sepsis severa como en el grupo de sepsis nada más. Y luego se hace una subdivisión de aquellos que fueron admitidos en terapia intensiva, y vean cómo aquí, bueno, ya el grupo de trasplante de corazón e hígado quedan como neutros, pero el de riñón y el de trasplantes combinados queda todavía como a favor del paciente trasplantado. Si analizan el grupo, en el segundo lugar aquí es las infecciones adquiridas en comunidad, pues otra vez, pulmón queda a la derecha, corazón queda neutro, hígado, riñón y el análisis combinado quedan a la izquierda, o sea, a favor del sujeto con trasplante renal, y el análisis combinado de todos los órganos también queda a favor del trasplantado de órgano sólido. Y abajo están las infecciones asociadas a cuidados de la salud, donde otra vez pulmón y corazón no tiene significancia, pero el resto es a favor del sujeto trasplantado. Muchos criticaban el estudio porque decían, bueno, pues es que no se parean los grupos, son muy diferentes, es como comparar peras y manzanas. Pero bueno, viene este otro estudio donde se hace un ajuste como de casos y controles en base a la propensión de riesgos, que esto es un análisis interesante porque ya se ajusta de alguna manera. Y vean en términos generales, esta gráfica de la izquierda es mortalidad a 28 días y en la de la derecha es mortalidad a 90 días. Y vean cómo el sujeto con trasplante renal tiene mejor pronóstico que los no trasplantados en los dos tiempos analizados, a 28 días y a 90 días, lo cual debe quitarnos esa idea de que el sujeto con trasplante renal tiene mayor mortalidad, y es algo importante porque a veces en los criterios para aceptarlos en terapias intensivas dicen, bueno, pues es un paciente ya con mucho en contra, entonces pudieran rechazarse. Esto nos debe de apoyar la idea de que son pacientes completamente recuperables y que tienen mejor pronóstico. Algo muy interesante es qué hacer. Pues obviamente no hay unos lineamientos de lo que debamos hacer con respecto a la inmunosupresión, pero este estudio es como un tipo encuesta en diferentes centros, y vean qué es lo que pasa en trasplante de riñón y trasplante de hígado. La primera columna es trasplante renal, la segunda es trasplante de hígado, y este primer paquete o grupo es qué es lo que se hace con los inhibidores de calcineurina, después qué se hace con los antimetabolitos, qué se hace con los mTOR y qué se hace con los glucocorticoides. En términos generales, los que menos cambios sufren son los inhibidores de calcineurina. Vean, en términos generales, casi no se cambia
comparado a los otros grupos de medicamentos. Y los que más cambios sufren son los antimetabolitos. De manera gráfica vamos a analizarlos también. Esto es inhibidores de calcineurina, a la izquierda trasplante renal y a la derecha trasplante hepático. Y vean cómo la columna de permanecer sin cambios es la más alta. De ahí puede haber desde reducción de dosis, solamente en aquellas infecciones que se comprometa la vida se hacen cambios, o incluso estos basados caso por caso, ¿no? Y en hígado, pues como que son más dados a hacer cambios en el entendido que confían mucho que en el trasplante hepático es más tolerogénico. Este es el antiproliferativo y vean cómo en realidad son pocos los que permanecen sin cambios, la gran mayoría hacemos algún tipo de cambio, tanto en riñón como en hígado. Vean cómo en hígado casi nadie le deja sin cambios el antiproliferativo. Y esteroides, pues también un buen grupo de los renales los dejamos sin cambio, en hígado sí cambiamos, la mayoría reducen. Y bueno, de las cosas que hacemos, por lo menos en nuestro centro, es en sepsis grave, suspender inmunosupresión, dejar dosis de estrés de hidrocortisona, sobre todo en casos que haya datos de supresión. Al estabilizarse, reiniciar inhibidor de calcineurina, ya sea tacrolimus o ciclosporina, el que venía tomando, y una vez controlada la infección, aun si no se ha resuelto, pues reiniciar el antiproliferativo. En infección grave, sin inestabilidad hemodinámica, suspender el antiproliferativo, solo dar dosis de estrés en caso que lo requiera, y una vez controlada la infección, aun si no se ha resuelto, es decir, ya estable, pues se reinicia el antiproliferativo. Y en infecciones leves o moderadas, pues se mantiene la misma inmunosupresión y solo se dobla la dosis de esteroide durante 5 a 7 días y dosis de estrés con hidrocortisona para una dosis más alta solo en caso de supresión suprarrenal. Pero ¿qué pasa con otros tipos de infección? Virus, hongos invasores. Pues en hongos hay que tener especial cuidado con interacciones farmacológicas con antimicóticos. Y bueno, son infecciones que tampoco hay lineamientos, pero somos más cuidadosos y a veces nos bajamos más en inmunosupresión, especialmente si no hay una terapia específica. La experiencia con COVID-19, vean, en inhibidores de calcineurina, este editorial nos decía, aguas porque ciclosporina y tacrolimus inhiben replicación viral, entonces posiblemente no sea necesario suspenderla. La ciclosporina es útil en el tratamiento de linfohistiocytosis hemofagocítica, cuya producción de citocinas es similar al síndrome de liberación de citocinas por COVID. A dosis terapéuticas pudieran inhibir el síndrome de liberación de citocinas de tal manera que no hay que suspenderlo. Este otro estudio mostraba, vean en las gráficas de la izquierda, cómo se reducía la replicación in vitro de diferentes coronavirus. Esto es antes de SARS-CoV-2, pero otros coronavirus en los 3 casos reducía la replicación viral. Y esta experiencia en Italia, con 202 receptores de trasplante de órgano sólido, mostró que la mayoría tenían tacrolimus y micofenolato. El tacrolimus se mantuvo en el 50% y el 33% se mantuvo con tacrolimus prednisona. Ninguno de los que continuó la inmunosupresión tuvo COVID grave y los que usaban tacrolimus tuvieron menos mortalidad, que no es nada despreciable. Vean, 0.3 de razón de demonios. Y vean qué es lo que ha pasado con la vacuna. Pues este es el estudio ya después de 2 dosis del grupo de Dorris-Segev en Johns Hopkins, y vean 658 pacientes trasplantados, la mitad con Pfizer, la mitad con Moderna, de todos los órganos. Y vean cómo con la primera dosis, el grupo que tenía micofenolato, solo el 8% desarrolló anticuerpos, y aquellos sin antiproliferativo, solo el 32%. Y cómo aumentaba con la segunda dosis, pero era menor en el grupo que usaban antiproliferativo. Y en el de la derecha, 609 pacientes trasplantados con uso de Belatacept. Vean cómo el 5% solamente alcanzó anticuerpos con las 2 dosis, de tal manera que lo que hacemos con la inmunosupresión es infección leve, en infecciones por COVID, inmunosupresión igual. Infección moderada o neumonía estable, mantener inhibidor de calcineurina, suspender antiproliferativo o mTOR o Belatacept y dosis de estrés de esteroides solo por razón necesaria. En infección severa o rápidamente progresiva o que están intubados en UTI, pues suspender toda la inmunosupresión y solamente dejar
dosis de estrés equivalente a 20 miligramos de prednisona. En conclusión, el uso de inmunosupresores incrementa el riesgo de adquirir infecciones. A mayor inmunosupresión, mayor riesgo. Al ser trasplantado no incrementa el riesgo de muerte por sepsis. Buscar siempre el balance entre el riesgo de rechazo y de infecciones. Y el uso de inmunosupresión en el contexto de un cuadro infeccioso deberá ser acorde a la gravedad. Muchas gracias. Concluimos con la presentación Situación actual del rechazo humoral por Milagros Samaniego Picota de Panamá. Del complemento, los inhibidores directos de las células plasmáticas, inhibidores de factores de crecimiento que previenen la apoptosis en las células plasmáticas, principalmente en el vaso y los linfonódulos. Sin embargo, cuando se analizan todas estas terapias, siguiendo la metodología de un metaanálisis, la única terapia que se demuestra es eficaz en el tratamiento del rechazo agudo es la plasmaferesis y en segundo lugar la inmunoglobulina intravenosa. Por lo tanto, en el año 2021, la plasmaferesis y la inmunoglobulina intravenosa continúan siendo los agentes de elección para el tratamiento de un rechazo agudo por anticuerpo no complicado. El rituximab puede añadirse especialmente en pacientes que tienen una carga de anticuerpos del donante extremadamente alta, en el cual se observa rebote del anticuerpo después de la plasmaferesis. ¿Cuáles son los medicamentos que vamos a discutir? En esta presentación vamos a hablar inicialmente de los anticuerpos contra el CD38 y los anticuerpos ya sean contra los receptores de la interleuquina 6 o la interleuquina 6, la citoquina. Lo que vemos aquí en primer lugar es una representación gráfica del tipo de anticuerpo humanizado que reconoce el CD38. El CD38 está expresado en muchísimas células del linaje de la médula ósea, no solamente en células plasmáticas y en células B, pero también en linfocitos T con marcadores CD4 y CD8 y las células NK. Este marcador funciona como un receptor o una enzima
a nivel de la membrana celular que puede activar los mecanismos metabólicos o inhibir los mecanismos metabólicos una vez que se bloquea en células plasmáticas y en células B. De otra manera, si el CD8 en su forma enzimática no es inhibido, provee o produce las señales metabólicas que ayudan a la activación de las células plasmáticas y las células B. Uno de los factores más interesantes de este receptor o de esta molécula de membrana es que también funciona como un receptor, especialmente en una relación de tipo de coestimulación, donde se liga al CD31. El CD31 es un marcador importante que se expresa en las células NK y en los linfocitos T. Por lo tanto, si se ha de bloquear la interacción entre el receptor CD38 con el receptor CD31, uno esperaría que en primer lugar no se activen las células T o que las células NK no se activan o sean eliminadas. Este es un anticuerpo humanizado, como ya mencionamos, y los mecanismos de acción por los cuales resulta en la depresión de las células que expresen CD38, principalmente a través de la activación del sistema de complemento a través de la vía clásica, inducción de la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, inducción de fagocitosis dependiente de anticuerpo, modulación de la activación enzimática. Recuerden que el CD38 tiene actividad enzimática en las células plasmáticas y las células B, y también puede inducir apoptosis en las células que utiliza como target a través de unirse a anticuerpos o a otros receptores que puedan ser expresados en la superficie de estas células, y el resultado sería la muerte no inflamatoria o la muerte apoptótica de las células a la cual se une el anticuerpo monoclonal. En cuanto a la utilización del daratumumab, se está utilizando actualmente como un tercer agente en el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple que desarrollan resistencia a una combinación de inhibidor del proteosoma inmunológico de Velcade o de los inhibidores del proteosoma oral en combinación con dexametasona. Lo que vemos aquí es un estudio desarrollado por Stuart Caneckley en Duke, donde él estudia el efecto de esta droga en combinación con plerisafor, que es un agente que moviliza a células madres de la médula ósea hacia la periferia. Esto no se utiliza desde el punto de vista clínico. La combinación se utiliza en este caso porque son estudios experimentales en primates. Y de esta manera vemos que la combinación de daratumumab con plerisafor disminuye la cantidad de anticuerpos de donante específico de una manera significativa cuando lo comparamos en control. Si lo que queremos evaluar es la intensidad promedio de la cantidad de anticuerpo como una manera de estimar el título de anticuerpo que el paciente tiene, podemos ver que antes del tratamiento hay especificidades. Las especificidades están descritas aquí. Por ejemplo, la combinación de anticuerpo contra B42 y BW6 tiene niveles tan altos hasta 18,000 de MFI.
Sin embargo, cuando se trata al paciente, vemos que hay una reducción importante utilizando el mismo ejemplo del B42 y el BW6. Una vez que el paciente se trata, el MFI baja de 18,000 a 10,000. Sin embargo, no hay una eliminación completa de las clonas y el efecto es mucho mayor en especificidades de anticuerpo en las cuales el MFI tiende a ser bajo. Por lo tanto, por lo menos en este modelo de primates, la droga se muestra eficaz en especificidades de anticuerpos que no son altas, pero en aquellas en cuales la especificidad es mayor de 15,000, sí disminuye el título de anticuerpo, pero el título de anticuerpo continúa siendo alto. Si estuviésemos viendo o si esto se refiriese a un pacientes con una MFI de 10,000 muy probablemente van a presentar rechazo agudo por anticuerpo y se considera que estos pacientes, si se trasplantan a este nivel, van a tener trasplante con anticuerpo de donante específico circulante al momento del trasplante. Estas son gráficas que se obtienen de 3 pacientes tratados con este medicamento. Uno es un paciente de trasplante o un injerto cardíaco y el segundo paciente que se presenta acá es un paciente que tiene insuficiencia renal, se trasplanta y tiene un rechazo de anticuerpo. Como vemos, una vez más, la cantidad de tratamiento que se le tiene que ofrecer a este paciente es una cantidad importante. En el primer pico son los resultados del paciente trasplantado con daratumumab, tratado con daratumumab. En el segundo caso es el paciente que tiene un injerto cardíaco. Esto representa la fracción de eyección del trasplante cardíaco. Esta línea azul representa la creatinina. Este es un paciente que no solamente recibe daratumumab, pero recibe también rituximab y eculizumab. Y a pesar de que hay una mejoría temprana en la insuficiencia renal, eventualmente el tratamiento no es eficaz para mantener una función renal adecuada e incluso la fracción de eyección en el paciente trasplantado aumenta inicialmente para después disminuir de 60 al 40%. También lo que vemos en esta gráfica, en la gráfica B, representa lo que es el problema en el tratamiento de rechazo de anticuerpo y es la dificultad de mantener las clonas que están activas produciendo anticuerpos, de suprimirlas o inducir la delección de estas clonas. Un buen ejemplo es el DQ7 aquí, que a pesar de tratamiento, el DQ7 que tiene un MFI de mínimo de 20,000 no tiene ningún cambio significativo a pesar del tratamiento agresivo que está recibiendo este paciente. Hay otras especificidades, la gran mayoría de ellas responden, pero estas son especificidades con un MFI entre 5,000 y 10,000. Hay una especificidad alta, sería la especificidad del DR12, que baja de 20,000 a 5,000. Y esto nos muestra lo que siempre vemos en nuestros pacientes, que especificidades contra los locus A, B y DR son relativamente fáciles de eliminar y se pueden eliminar no con este tratamiento complejo, se pueden eliminar con plasmaferesis e inmunoglobulina intravenosa. Sin embargo,
los anticuerpos contra los locus DQ, DQ7, DQ8, DQ2, son muy difíciles de eliminar, e incluso si se utiliza una terapia tan agresiva como esta. Pasamos entonces a los siguientes, los nuevos vecinos con los cuales estamos trabajando. El tocilizumab ha alcanzado una fama mundial en relación a su uso en pacientes con infección del SARS-CoV-2 y desarrollo de neumonía de COVID-19 severa. El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal que reconoce no solamente el receptor de la interleuquina 6, pero también su efectividad puede ser bloqueada por la habilidad que tiene este receptor de la interleuquina 6 de convertirse en un receptor soluble. Por lo tanto, el efecto de la droga, que es unirse al receptor, el receptor mismo puede inhibir al efecto de la droga cuando se convierte en un receptor soluble. Una vez que el tocilizumab se une al receptor, se bloquea la cascada de señales de la interleuquina 6, extremadamente importante por muchas razones. Es el factor de crecimiento más importante para células plasmáticas y para células B, pero también tiene influencia en la activación de plaquetas, de células T, y en el riñón, por ejemplo, tiene efecto a nivel de las células mesangiales. La terapia que se está utilizando actualmente en un estudio a nivel mundial para bloqueo de la interleuquina 6 es el clazakizumab. En este caso, el clazakizumab se utiliza como tratamiento para pacientes que tienen un rechazo activo crónico por anticuerpo temprano, con una glomerulopatía de trasplante con un score de CG2 y no mayor. La diferencia entre el clazakizumab y el tocilizumab está en que este anticuerpo se une solamente a la interleuquina 6, no es bloqueada por ningún otro factor y por lo tanto la hipótesis es de que el clazakizumab en comparación al tocilizumab va a ser un agente más efectivo, más eficaz en el tratamiento del rechazo crónico por anticuerpo. La primera publicaciones acerca del uso de tocilizumab como un bloqueador del receptor de la interleuquina 6 se publican en el American Journal of Transplantation en el 2017 del grupo Stan Jordan. Estos fueron pacientes seleccionados entre el 2011 y el 16, 36 pacientes que reciben tocilizumab como una terapia de rescate por rechazo crónico activo que ya pueda presentarse con o sin glomerulopatía de trasplante. Este es el tratamiento que se implementa 8 miligramos por kilo mensualmente por 6 a 25 meses y como usualmente estos medicamentos se ajustan a peso para evitar el problema con pacientes obesos, se estima una dosis máxima de 800 miligramos. ¿Qué observamos en este estudio? En el estudio que vemos, en primer lugar, nos muestran aquí los scores de Banff en cuanto al promedio de todos los pacientes que se biopsian. La gran mayoría de estos pacientes tienen glomerulitis, capilaritis, aproximadamente tienen C4D del 1 al 2, diría yo. Hay una glomerulopatía
de trasplante entre 1, CG1 y CG2, y hay ya evidencia de un daño crónico a nivel intersticial y a nivel tubular. Antes de la administración de tocilizumab, se observa que en este paciente la combinación del score de glomerulitis y de capilaritis peritubular es aproximadamente de 2. Una vez que se administra el medicamento, hay una disminución significativa del nivel de inflamación a nivel de la microcirculación, que como ustedes saben es uno de los factores más importantes en determinar el pronóstico de estos pacientes. También hay una disminución en la deposición de C4D en el endotelio del injerto una vez que se administra tocilizumab, lo cual nos haría pensar que tocilizumab es muy efectivo en reducir la concentración de anticuerpo de donante específico, pero podemos analizar esto en la siguiente gráfica que vamos a presentar. Desafortunadamente, cuando evaluamos el efecto de tocilizumab, que teóricamente puede tener acción a nivel de las células T, no hay una diferencia significativa entre el tiempo de control o después del tratamiento. Lo mismo se observa con la microangiopatía trombótica. No hay un efecto que se pueda atribuir al tratamiento con tocilizumab. Y en cuanto al nivel de inflamación y de fibrosis, tampoco hay una mejoría significativa en el tejido. Ahora, esto es importante desde el punto de vista clínico, porque sabemos que si tenemos un paciente con rechazo celular y rechazo crónico por anticuerpo combinado, muy probablemente este es un paciente que no se debe considerar para tocilizumab. En el caso de una microangiopatía trombótica, tocilizumab muy probablemente no está indicado. Si el paciente tiene una glomerulopatía de trasplante importante, la misma situación. Pero si el paciente tiene una inflamación significativa de la microcirculación con deposición de C4D, estos son pacientes con rechazo crónico por anticuerpo que pueden responder al tratamiento. Y esto es a lo que me refería. Realmente hay una disminución en el nivel de anticuerpo contra donante específico, pero aquellos de ustedes que saben bioestadística muy bien, saben que cuando se sobreponen los índices o la desviación estándar en las mediciones, no hay diferencia entre el punto al tiempo que se administra por primera vez y todavía hay una sobreposición aquí en esta parte de la diapositiva. Sin embargo, estadísticas son estadísticas y en este caso a 24 meses después de haber administrado tocilizumab hay un cambio de tipo significativo en comparación al tiempo en el tiempo control, el tiempo cero. Ahora, en cuanto a la sobrevida del injerto, se observa que se estabiliza en pacientes que tienen rechazo crónico por anticuerpo y que después del tercer año de tratamiento no hay pérdida adicional del injerto, lo cual es muy importante, ya que clínicamente una vez que la glomerulopatía de trasplante se diagnostica, la mayoría de estos pacientes van a perder el injerto entre 3 a 5 años después del diagnóstico. Lo mismo se aplica si estamos viendo exclusivamente la presencia de glomerulopatía de trasplante.
la pérdida del injerto usando tocilizumab desaparece después del tercer año con tratamiento y no hay diferencia en la sobrevida del paciente. Ahora, el estudio más reciente se publica en el 2020 y en este caso el estudio quiere analizar exclusivamente el efecto de tocilizumab en los niveles de anticuerpo de donante específico. Y esto es lo que vemos aquí. El tocilizumab es efectivo en algunos pacientes en disminuir la cantidad de inmunoglobulina G total, que puede reconocer a moléculas HLA, ya sea de clase 1 o de clase 2. Sin embargo, siempre tenemos dos pacientes que se olvidan que están recibiendo tratamiento y esto ocurre durante la primera dosis de tratamiento. En comparación a control, definitivamente el tocilizumab resulta en una disminución del HLA, de la inmunoglobulina G contra HLA total. Veamos entonces qué pasa con el anticuerpo de donante específico. Algo similar a lo que se observa en el grupo tratado con tocilizumab en cuanto a la inmunoglobulina G total. Hay una variación y una disminución en los niveles de anticuerpo de donante específico, mientras que no hay un cambio significativo en los pacientes controles. Lo más interesante, por lo menos desde mi punto de vista, es la disminución significativa que el tocilizumab produce en la disminución de la inmunoglobulina G3, que como saben es un potente activador del sistema de complemento. El efecto en la inmunoglobulina G1, otro activador potente del complemento, no es tan impresionante como lo que vemos con la IgG3. Y en comparación al grupo control, no hay duda de que hay una disminución del anticuerpo de donante específico de la subclase IgG3 en este estudio. ¿Cuál es el problema que tenemos en el manejo y el diagnóstico del paciente con rechazo crónico con anticuerpo, que es el problema más crítico que tenemos hoy día? En primer lugar, estamos limitados por la definición de este proceso que viene de las conferencias de la patología del injerto en Banff. Requieren ciertos elementos de morfología de luz, como ocurre con la glomerulopatía de trasplante, la fibrosis y la intersticial, la atrofia tubular, los cambios en la íntima de las arterias, todos estos detectables a través de la microscopía de luz, y los cambios en la membrana basal del capilar peritubular que solamente pueden detectarse con la microscopía electrónica y que es uno de los hallazgos iniciales en el rechazo crónico por anticuerpo. También todavía se requiere en esta definición inicial la presencia del C4D, aunque ahora también se reconoce que de la misma manera como ocurre en rechazo por anticuerpo agudo, hay un porcentaje significativo de rechazo crónico que tiene un C4D focal o completamente negativo. Este es otro problema con el cual nosotros lidiamos. Tenemos un paciente exactamente como este, no tiene tinción de C4D, tiene todos los cambios morfológicos y no tiene un anticuerpo de donante específico que se pueda detectar, pero el estudio que detecta el DNA del donante es muy anormal, lo cual sugiere que hay una injuria del injerto y en este paciente en particular la creatinina
sube y no mejora. Ahora, la patología, aunque ha sido extremadamente importante en el avance del trasplante, reconocemos que tiene limitaciones, principalmente porque la interpretación de la biopsia entre distintos observadores es extremadamente variable, con una gran falta de concordancia, y al mismo tiempo hay lesiones no específicas que se pueden presentar en varios procesos que desde el punto de vista de fisiopatología son diferentes. Por lo tanto, el desarrollo de un fenotipo molecular donde se han identificado genes que no solamente aumentan en su producción o en la replicación del gen, pero que también resultan en la transcripción del gen. En otras palabras, no solamente es el gen, pero se demuestra que el gen está produciendo su proteína específica. En estos estudios de fenotipo, desarrollados principalmente por Phil Halloran en Alberta, se puede observar que hay características exclusivas de los procesos de rechazo con los cuales nosotros trabajamos a diario. Por ejemplo, podemos ver aquí genes específicos que solamente se detectan en el rechazo agudo por anticuerpo, que es C4D positivo. Genes específicos solamente detectables en pacientes en las cuales la biopsia tiene un rechazo por anticuerpo agudo C4D negativo. Diferentes genes cuando el paciente se presenta con un rechazo de anticuerpo mixto, de anticuerpo y de células T. ¿Cómo hemos aplicado este conocimiento al rechazo por anticuerpo? Después de muchos años y miles de biopsias de indicación que se estudian en Alberta, se han definido genes específicos que se correlacionan a hallazgos específicos también en la microscopía de luz. Estos genes, por ejemplo, representan un rechazo agudo o un rechazo por anticuerpo, no necesariamente agudo, en el cual hay inflamación de la microcirculación, hay capilaritis, glomerulitis, pero ya se observan cambios crónicos. Esta forma de rechazo anticuerpo, que sería el rechazo de anticuerpo clásico agudo, en el cual se observa solamente inflamación de la microcirculación, y el rechazo tardío por anticuerpo, en el cual el elemento principal o los genes que se identifican en estos grupos están asociados a glomerulopatía de trasplante muy avanzados. No solamente estos genes nos ayudan a diferenciar los distintos tipos de rechazo, porque como vemos aquí hay un overlap. Esto es un diagrama de Venn, en el cual hay genes que se expresan en todos los tipos de rechazo, pero también hay genes exclusivos de cada proceso. Basado en esto, se ha definido los fenotipos del rechazo por anticuerpo. El rechazo por anticuerpo clásico, o lo que llamaríamos agudo, que se puede detectar desde el primer momento del trasplante si hay un anticuerpo circulante, y que disminuye después de varios años del trasplante, especialmente si el paciente tiene adherencia al medicamento. Podemos ver que si el paciente tiene un rechazo crónico por anticuerpos muy avanzado, tiende a aumentar principalmente después de 10,000 días de trasplante, y el número mayor proviene de la gran mayoría de pacientes que nosotros encontramos que desarrollan anticuerpo de donante de novo,
ya sea por falta de adherencia del paciente o falta de adherencia del médico. Por lo tanto, a través de estos subfenotipos ya no hay la necesidad de hablar de rechazo agudo, de rechazo crónico, de capilaritis, de glomerulopatía de trasplante, pero se dividen específicamente 3 grupos de rechazo de anticuerpos con características clínicas diferentes. Ahora, este es el problema de todos nosotros. Como parte de la definición, requiere la presencia de un anticuerpo donante específico. Si el paciente no tiene donante específico, pero tiene todas las otras características de un rechazo anticuerpo, usualmente algunos de nuestros colegas no quieren tratar a estos pacientes. Este es un estudio que viene de Francia, publicado el año pasado en JASN, en el cual se identifica que ya sea que su paciente tenga un DSA que se detecta o que no lo tenga, hay una superposición de los factores genéticos independientemente de la presencia del DSA. Desde este punto de vista, el fenotipo molecular y el transcriptoma nos pueden decir si el paciente que no tiene DSA, pero tiene una inflamación microvascular, es realmente un paciente con rechazo por anticuerpo que debe ser tratado. Lo mismo se observa en esta otra expresión, observando a genes que tienen incluso una mayor expresión que los que vemos aquí en la gráfica A. Muy bien. Y para terminar, quiero hablarles de algo muy interesante y es la tolerancia inmunológica de las células B. Como sabemos, el mecanismo principal de tolerancia en los adultos es la tolerancia periférica, pero la tolerancia central en cuanto a células B, ya que está en la médula ósea, continúa siendo un aspecto inmunológico que puede tratarse en el paciente adulto. El mecanismo principal de tolerancia ocurre una vez que el linfocito B inmaduro sale de la médula ósea hacia la periferia. En este momento, si encuentra un antígeno, se va a activar y transformar en célula transicional, o si no encuentra un antígeno, puede ser tolerizado a través de la delección de la clona anergia o cambios en el receptor de membrana, en el cual el paciente, la célula B no puede activarse. Ahora, ¿cuáles son las células interesantes? Cuando yo empecé a estudiar este aspecto, no entendía qué es este T1, qué es este T2, cuáles son estos linfocitos T. Realmente son células transicionales 1, 2 y 3. La célula transicional 1, una vez que entra en el vaso, si no tiene una actividad de contacto con células T, esta clona puede tener delección de una manera bastante y relativamente fácil. Al mismo tiempo, si hay interacción con las distintas elementos en el vaso, estas células hacen una transición de T1 a T2 y 3, que son un poco más difíciles de desarrollar tolerancia. Hay 3 caminos para estas células transicionales: o hay depresión de las células, o ellas se mueven hacia las zonas marginales y los folículos. Una vez que estas células entran a las células marginales y a los folículos, especialmente en los folículos, y llegan al centro germinal,
no hay manera de inducir tolerancia en estas células. Por lo tanto, el tiempo para inducir la tolerancia es cuando la célula B está caracterizada por el fenotipo de T1, T2 o T3. Y esto que vemos aquí es la preciosa célula B transicional que expresa CD20 y CD40 en la membrana celular. Interesantemente, cuando comparamos las células transicionales a las células B inocentes, naive, vemos que estas células transicionales son, en términos de número, mucho menor que las células B que no han sido expuestas a antígeno, pero tienen una expresión de CD20 mucho mayor en cuanto a la expresión logarítmica que las células B que no se han activado antigénicamente. Vemos también que tienen una gran expresión de un receptor de membrana o el receptor de células B, que es la inmunoglobulina M, y también tienen una gran expresión de CD10. Si usted está interesado en determinar si su paciente tiene tolerancia inmunológica, esto es relativamente fácil de hacer, obteniendo células B, idealmente de linfonódulos, pero también de células periféricas, y haciendo tinciones en citometría de flujo contra estos marcadores. Ahora, ¿cómo nos educan estas células transicionales? Lo que vemos aquí es información obtenida en pacientes con trasplante renal que ya sea se presentan con un deterioro de la función del injerto o una función estable del injerto. Lo que vemos es que el número de células B no es diferente entre aquellos que tienen un problema con la función del injerto y aquellos que están estables. Sin embargo, cuando tratamos de caracterizar estas células, se ve que el paciente que tiene una función estable y tiene una proporción de células B transicionales mucho mayor que las células B transicionales en el paciente que tiene una disminución en la función del injerto. Las características de estas células son interesantes. Como dijimos, expresan CD20, CD24 y CD38. Desde el punto de vista de lo que vemos en estas gráficas, estos son voluntarios sanos, pacientes con un patrón de tolerancia de células B y pacientes que están en inmunosupresión con una función estable. Se observa inmediatamente que entre el paciente que está con inmunosupresión versus el paciente que está tolerizado, hay un porcentaje mucho mayor de células transicionales asociadas a la tolerancia en comparación al paciente inmunosuprimido. También hay una diferencia en células que expresan CD38, pero un CD38 bajo, siendo también la expresión de CD38 mucho mayor en el paciente que presenta tolerancia. Por lo tanto, esto debe hacernos pensar si la utilización de rituximab o de otros monoclonales específicos contra el CD20 es una terapia adecuada si lo que queremos es inducir tolerancia. Claramente, el uso del rituximab va a bloquear el desarrollo de tolerancia de la célula B. Al mismo tiempo, estos pacientes, si se obtienen las células tolerantes
y se estimulan en cultivo, estas células se pueden identificar por la producción de altos niveles de interleuquina 10, que como sabemos es una interleuquina inhibidora, no solamente de células B, pero también de células T. Estas células transicionales en pacientes tolerizados tienden, o pacientes tolerantes, están predispuestas a morir. De tal manera que cuando se exponen antígenos, en vez de proliferar, se activan todas las vías apoptóticas, en este caso vías de las caspasas, y las células mueren debido a apoptosis. Las células transicionales del paciente tolerante tienen una gran concentración de enzimas y de vías proapoptóticas. Hay también una diferencia en el patrón genómico de estos pacientes. En primer lugar, tienen una supresión de genes que realmente participan no solamente en la reacción del centro germinal, que es esencial para la formación de células plasmáticas de vida larga, pero también genes que participan en la diferenciación de células plasmáticas y que permiten la producción a largo tiempo de anticuerpos. Por lo tanto, estas células transicionales en la medida que el paciente tenga más de estas células transicionales, habrá un menor porcentaje en el paciente tolerante de células plasmáticas y probablemente de producción de anticuerpos. Para terminar, yo creo que se puede mencionar que en el futuro del rechazo humoral, personalmente no veo que vayan a haber cambios terapéuticos para el rechazo agudo por anticuerpo. Probablemente los inhibidores de la interleuquina 6 puedan ser beneficiosos desde el punto de vista de el rechazo crónico por anticuerpos. Y en los próximos 5 a 10 años esperamos que el diagnóstico clínico sea hecho más preciso, o sea, precisado por la combinación no solamente de histología y presentación clínica, pero también por las características genéticas que se observan en la biopsia. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Hemos escuchado las excelentes conferencias en trasplante renal. Le voy a pedir a la doctora Samaniego si pudiera dejar su presentación, sacarla, por favor. Ok.
Así que les agradecemos mucho las excelentes presentaciones al doctor Schiavelli, al doctor Luis Morales Buenrostro y a la doctora Milagros Samaniego. Lamentamos hoy día la ausencia del doctor Dávila Maldonado, que se excusó por razones de fuerza mayor. Les invitamos a todos los participantes a hacer preguntas en el chat. Iniciaremos la sesión con las primeras 3 preguntas que aparecen en el chat. La primera va dirigida en realidad a todos los panelistas. Dice el doctor Luis García, muy buenas tardes, ¿cuál es su estrategia terapéutica en pacientes con nefritis por BK y rechazo humoral crónico? ¿Quién quiere tomar la palabra? Doctor Morales, doctor Schiavelli o Milagro. Bueno, eso es un dolor de cabeza, ¿no? Eso es un... Luis, Luis Morales se ríe, pero eso es un dolor de cabeza muy grande. Lo que nosotros hacemos una vez que el paciente se diagnostica con BK, lo primero que hacemos es parar el antiproliferativo y se le empieza a monitorizar al paciente por anticuerpo donante específico y al mismo tiempo también se le hace la prueba del AlloSure, que no indica un proceso específico, lo único que nos indica es un daño del injerto. Si vemos todos los medicamentos que usted vio anunciados en la primera diapositiva, lo mejor es la inmunoglobulina intravenosa. La inmunoglobulina intravenosa no solamente va a modular la producción de anticuerpos, células plasmáticas, células B, pero también se ha demostrado que en estas preparaciones hay anticuerpos neutralizantes del virus BK. Los franceses han hecho estudios muy bonitos en el cual se detectan anticuerpos neutralizantes antes del injerto y después del injerto, y aquellos pacientes con anticuerpos neutralizantes tienen una menor probabilidad de infección con BK. Así que desde mi punto de vista, la utilización de la inmunoglobulina es la mejor terapia. Y también recuerden que las recomendaciones de la Sociedad Americana de Trasplante es de que si su paciente tiene BK y rechazo, se trata el rechazo. Doctor Luis Morales, no sé si quiere agregar algo. Sí, en efecto, nosotros hacemos exactamente lo mismo, reducción de antiproliferativo, solamente que no haya respuesta, pues obviamente pasamos a reducir inhibidor de calcineurina, pero en el contexto de rechazo mediado por anticuerpos somos más cautelosos en ir reduciendo si ya está el rechazo presente. Y entonces lo que hacemos es, también agregamos plasmaféresis, que pues visto de otra manera no creemos que contribuya mucho, siempre y cuando vayamos a reponer inmunoglobulina intravenosa. Y también te ayuda pues a remover lo que pueda haber de virus circulante, pues lo vamos a eliminar con la plasmaféresis. Nosotros hacemos con centrifugación. Y la inmunoglobulina es lo que damos de manejo, y obviamente no usamos en esta etapa rituximab ni ninguna otra cosa. Y en cuanto vemos que va bajando las copias o se negativiza las copias de BK, subimos otra vez el antiproliferativo, porque no podemos estar por siempre sin antiproliferativo. Y ese es un elemento muy importante, Luis, porque si el antiproliferativo no se aumenta, ese paciente va a tener rechazo. Es correcto. Y va a ser un rechazo que no va a ser muy fácil de tratar. Sí, correcto. Otra pregunta que está en el chat, del mismo doctor Luis García, dice: ¿consideran ustedes que el Belatacept es el medicamento ideal en el trasplante renal? En los de rechazo humoral. No se escuchó la segunda parte, Jacqueline. Ya aquí sí, se cortó. Los centros
los centros de Estados Unidos, donde se utiliza casi de rutina, ha desaparecido el rechazo humoral. Basados en la prueba de histocompatibilidad. No oigo la pregunta. No dice, Que si, ¿qué opinas del uso de Belatacept como manejo del rechazo mediado por anticuerpos? Bueno, yo pensaba desde el punto de vista teórico que Belatacept, como se ha descrito, disminuye la producción de anticuerpo de novo. Funciona o puede funcionar en prevenir el rechazo agudo por anticuerpo, o incluso, como se vio en la primera diapositiva, muchos proponen utilizarlo. El problema es que desde el punto de vista inmunológico, el Belatacept solamente trabaja a nivel de la señal número 2. Y la causa de la producción de anticuerpos no es una célula inmunológicamente inocente, es una célula de memoria. Y cuando se trata de célula de memoria, el Belatacept no es tan efectivo como impedir que se desarrolle la memoria inmunológica a través de bloquear la señal 2. Lo tratamos en varias ocasiones con varios pacientes sin muy buenos resultados desde el punto de vista humoral, pero desde el punto de vista de prevenir la toxicidad del inhibidor de la calcineurina, esa droga es fantástica. Y si se hace un destete lento con el inhibidor de la calcineurina, incluso vemos muy pocos rechazos en estos pacientes, con una función renal excelente, la diabetes mejora. Por lo tanto, volviendo a la pregunta, sí, Belatacept es bueno para prevenir, pero no va a ser bueno para tratar, si se consideran estos puntos. Nosotros hemos tenido la experiencia con Belatacept en pacientes de bajo riesgo inmunológico y ha sido excelente. Y todo lo que dijo Mili, yo agregaría el tema de la adherencia, porque es una droga que si se la pueden dar una vez por mes, si el paciente va a dársela, que es fundamental, no vas a tener nueva adherencia, no va a existir la nueva adherencia, y eso es algo fundamental en el rechazo humoral. Así que hemos tenido poco DCA, o sea, no anticuerpos, no rechazos humorales, pero en pacientes con bajo riesgo inmunológico. Realmente es una droga, y bueno, y esto que dijo Mili es real, el sostener la función renal a largo plazo, creo que es el gran desafío que tenemos todos y que la droga de a poquito lo va logrando. Yo sí sé lo que está pasando, pero no ha tenido una penetración importante ni en Estados Unidos ni en Europa. Y realmente ha habido un problema de fabricación, no sé si esto se va a solucionar. En Argentina todavía se consigue y en pacientes seleccionados la usamos. Okay. María Amelia, ¿tú querías hacer una consulta? Sí, quería hacerle una pregunta a Rubén en relación a los casos que presentaste con infección de COVID-19. Si durante todo el periodo de esos pacientes que presentaste hubo alguna modificación de los protocolos de manejo, porque los protocolos de manejo realmente, como no se sabía nada, de pronto salía una cosa, después decían no hagamos otra después, y entonces ha habido como mucha confusión, y hasta este momento creo que hay claridad o mayor claridad en el manejo y se ha uniformado el tratamiento. Esa era la pregunta que quería, porque... nosotros hemos hecho un poco lo que dije yo y lo que dijo Luis en cuanto a la inmunosupresión, disminuirla. O sea, lo importante, en Argentina no hay tratamiento prácticamente. Eso es importante decirlo. Algunos pacientes han recibido tocilizumab, algunos pacientes han recibido, no estoy hablando de trasplantados, estoy hablando en general. Algunos han recibido suero de convaleciente y algunos han recibido suero equino. El resto, todo el resto de medicación disponible
en Estados Unidos y en Europa no está en Argentina. Entonces, con respecto a los trasplantados, nosotros hemos hecho dos cosas fundamentales. La primera, le hemos dado Celtamivir a todos, sin ningún tipo de evidencia, pero hemos dado Celtamivir porque a veces no tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico rápido. Entonces, los 5 días de Celtamivir lo han tomado. Segundo, le hemos dado antibióticos a todos. Y eso es algo interesante porque hoy se ve, y en el trabajo de trasplante yo lo dice, hay que usar antibióticos a los pacientes como profilaxis o como tratamiento. Y tercero, hemos bajado la inmunosupresión de acuerdo al esquema un poco que ya dijimos. Pacientes sin síntomas y sin nada, mantenerla. Pacientes con síntomas leves y con suspender los micofenolato y antimetabolitos y emetor. Y de la neumonía, si la neumonía es leve y el paciente no tiene riesgo, el nivel de calcinuria lo llevamos a la mitad. Si el paciente tiene riesgo, por más que sea leve, lo suspendemos también. Y, por supuesto, en paciente grave suspendemos todo. Y hemos incorporado la dexametasona en casi todos los pacientes con neumonía, y eso nos ha dado una buena respuesta. Yo mostré ahí 20% de mortalidad, hoy tengo 10% de mortalidad. Tengo 74 pacientes evaluados, internados, y tengo 6 pacientes muertos, 7 pacientes muertos. O sea que hoy estoy en el 10% de mortalidad. Probablemente hayamos manejado un poquito mejor, como decís vos, hemos aprendido algunas cosas, hemos sostenido la internación, que eso también es importante, porque en lugares donde pacientes a veces, lo que hemos visto mucho es que a la semana el paciente puede salir para cualquier lado y puede empeorar. Entonces, mantener la internación ha sido muy importante para nosotros. Líneas generales, qué sé yo, más o menos la vamos llevando. Y ya te digo, 10% de mortalidad. No hemos perdido injertos y los rechazos son sobre 76, 4 pacientes. 2 rechazo tardío, uno que prácticamente entró y perdió el injerto, pero ya venía con un deterioro de función renal, y el otro que creo que es el único que tengo relacionado a la disminución de la inmunosupresión. A propósito de lo que tú has comentado, Rubén, he sido una experiencia larga de seguimiento de todos los trasplantados a lo largo del país. En la primera ola reclutamos y se infectaron alrededor de 200 pacientes, 193. ¿Ya? Y de ese análisis tenemos una mortalidad de 16% de los pacientes trasplantados y 20% de los pacientes en diálisis. En este minuto que estamos viviendo ahora, los manejos y las conductas han sido muy semejantes a las de ustedes, y ahora es la segunda ola, que ya la población de trasplantados está vacunada, porque se vacunaron en marzo, fue prioritaria la vacuna para ellos. Sinovac y Pfizer fue mezclado, ¿ya? Porque priorizaron vacunas Pfizer para ellos, pero ya algunos se habían vacunado con Sinovac. Hemos visto que no nos ha bajado la mortalidad. ¿No? Se te está yendo la voz, la comunicación. Es la conexión. Me parece que lo que dijo es que están vacunados y no ha bajado la mortalidad, creo que dijo eso. Pero está también combinando, ¿verdad? Ella dice que hay combinación de la de Pfizer, pero hay también han utilizado... ¿Cómo dices? Con Sinovac. Exacto. El con Sinovac, ¿dónde está el Sinovac? ¿Quién lo produce? Es China. Sí. Aquí hubo muchas publicaciones también en el Reino Unido de el fracaso de la vacuna china, principalmente en Chile, porque fueron uno de los primeros lugares donde utilizaron las vacunas, esta China es especial, ¿no? Quiero decirles algo, no sé si saben, ayer en el New England Journal de Medicine publican la experiencia de los brasileros utilizando el tofacitinib, que es el JAK3, inhibidor del JAK3,
en pacientes con neumonía de COVID severa, y los franceses de Toulouse reportan a pacientes trasplantados que no responden a las primeras dos dosis de vacuna, pero con la tercera dosis hay una producción mayor y sostenida de anticuerpos, todos pacientes con trasplante renal. Así que creo que en el futuro a todos nos va a tocar otro pinchazo con la vacuna. Sí, yo creo que antes esto la vacuna, porque bueno, cuando grabamos no estaba ese trabajo, el trabajo de 3 dosis aparece ahora y reaparece en una cosa muy interesante. Aumenta los que no tienen anticuerpos y aumenta mucho los que sí tenían desarrollado anticuerpos. O sea que realmente, no mucho, hay 1/3 de pacientes que están respondiendo. Yo creo que claramente vamos a un esquema diferencial en inmunosuprimidos, que probablemente esté parecido al esquema de hepatitis B que usamos con doble dosis. Yo creo que algún esquema vamos a tener que buscar porque las primeras respuestas no han sido buenas en trasplantados. Nosotros tenemos 100 vacunados y que no los manejamos nosotros, sino que se vacunan, porque se vacunan por el sistema nacional. Muy buena tolerancia, sin ningún problema, todavía no estamos evaluando anticuerpos. Lo que sí empezamos a hacer ahora es una evaluación de linfocitos B y T, es un trabajo que recién empezamos para ver qué tipo de respuesta celular hay, ¿no? Porque hasta ahora se ha estudiado lo humoral, pero las células tampoco estudian trasplantados. Así que empezamos ahora un estudio, estamos muy contentos de largarlo. Pero también hicimos actualmente. Y Rubén, ¿qué opinas de cuando hacen ajustes de población trasplantada, cuando lo ajustan para comorbilidad? Porque obviamente el paciente trasplantado tiene más hipertensión, obesidad y diabetes que la población no trasplantada. Pues ya no se ve que les vaya peor pues a los trasplantados, y tú mismo nos estás diciendo mortalidades cercanas al 10%, pues la verdad es que no está nada mal, ¿no? Yo estoy convencido de eso, y el trabajo de Transplantation es muy bueno, porque cuando hace el apareamiento de los pacientes por grupos de riesgo, por factores de riesgo, claramente no tienen mayor mortalidad los trasplantados. Trasplantados, o sea, el trasplante no le agrega mortalidad, lo que le agrega mortalidad es la comorbilidad. Y es importante porque en algún momento se priorizaba la entrada a terapias o a cuidados intensivos a cierta población con más probabilidad, y hubo algunos momentos en mi centro incluso que se llegó a negar el acceso a nefrópatas o pacientes trasplantados porque se les veía peor pronóstico, pero creo que es importante tomar esto en cuenta. Vos sabés, Luis, que esto que dijiste vos me pareció re importante, porque yo participé de los criterios para ingresar pacientes a terapias, criterios generales, y en los criterios generales figuraba la falla del órgano. Y yo digo, no, ojo, en un renal puede seguir viviendo en diálisis tranquilamente, no me lo dejen afuera. Realmente estos criterios de entender que los trasplantados no tienen mayor mortalidad es fundamental. No, por suerte, nosotros no pusimos el protocolo nunca en mi hospital en marcha, o sea que siempre hubo... Argentina creo que pudo responder bien a las demandas de cama de UTI, en la mayoría, en la inmensa mayoría de los casos. Pero hay que estar preparado, el protocolo se hizo, y yo aclaré, no me lo saquen a los que dializan, el chico de 20 años que pierde un injerto tiene que seguir tratado, por favor. Sí. Okay. Tengo una pregunta para todos. ¿Vieron muchas glomerulonefritis durante el COVID? Porque acá sí se vio. Por lo que se vio por varios casos de glomerulonefritis focal y segmentaria colapsante, sí, principalmente en pacientes de raza negra. Y también tenemos un paciente michoacano, doctor Morales, que desarrolló una nefropatía de inmunoglobulina A de novo después del COVID. Y está respondiendo como si fuese una inmunoglobulina, una nefropatía nativa, muy bien, nada más con esteroides, pero sí se han visto más casos, me parece, que en otras partes
de Latinoamérica y en Europa. Interesante. En la literatura son case report los que aparecen en Colapsante, hay 2 o 3 que yo leí, y en este trabajo grande, tiene 11 pacientes biopsiados, que es uno de los pocos trabajos que encontré que siguen a la insuficiencia renal aguda de los trasplantados. Hay de dos microangiopatía trombótica, hay glomerulosclerosis focal y segmentaria, pero solamente algunos casos y algunos con rechazo humoral. No, son pocos casos en realidad. Y lo que leí de Colapsante, yo leí que es report nada más. No sé si, creo que no hay ninguna serie publicada. Es muy diferente biopsiar por indicación, o sea, cuando hay ya proteinuria, deterioro de la función renal. Nosotros hicimos unas biopsias post-mortem, pacientes que no necesariamente tenían aparente daño renal y pues veíamos algunos cambios. Curiosamente había mucho infiltrado por neutrófilos, tanto en pequeños vasos, ¿no? Y biopsiamos hígado, pulmón, riñón, etcétera, y prácticamente todos los órganos tenían infiltración por neutrófilos, que en el contexto de rechazo humoral, pues digo, se puede confundir, ¿no? Que la infiltración por neutrófilos, pero pues parte de la respuesta innata que era esperable en este grupo de pacientes, ¿no? Milagros, ¿cuánto tiempo la interleuquina 6, tratamiento anti-interleuquina 6, ya sea con tocilizumab o con clazakizumab? ¿Cuánto tiempo? ¿6 meses? ¿Qué hay del rebote que se dice actualmente? En el estudio de Stanley Jordan, 2 años. 2 años. 2 años. El estudio de clazakizumab no se ha publicado. Es un estudio bien hecho, pero muy difícil para incluir pacientes. Los criterios de inclusión son muy difíciles. El estudio empieza con Boric en Austria. Es un estudio iniciado en Austria y la mayoría de los pacientes son pacientes europeos. Ha tenido ya, para darte un ejemplo, casi 3 años y nada más hay 40 pacientes en el estudio. Mili, yo tengo una pregunta. Vos dijiste que la tolerancia juega un rol importante en CD38 y también dijiste que el daratumumab inhibía el pasaje, la activación de CD38 a CD31. Correcto. Pero no lo baja el CD38, no lo disminuye. No, en ese caso es como una vía de coestimulación. Está bien. El CD38 se une al CD31 y activa las células NK, las células T. De esa manera lo hace. Ahora, si tú bloqueas el CD38 con el daratumumab, es como utilizar belatacept. Claro, pero el CD38 sigue existiendo. Sí, el anticuerpo nada más. Claro. Usualmente cuando esto pasa, el anticuerpo se une al antígeno y se introduce en la célula y se fagocita. Hay fagocitosis del complejo. ¿Y no iría en contra de la tolerancia eso? También puede resultar en contra de la tolerancia, pero puede ser muy efectivo en el tratamiento de rechazos refractarios por la célula NK, principalmente. Claro. Bueno, lamentablemente creo que llegamos al final de esta sección. Yo quiero agradecer a Milagros, a Rubén, a Luis y a mi compañera de chair, que estamos en chairs en diferentes lugares, a Jacqueline. Creo que ha sido muy interesante la sesión y agradecerles, y esperamos todo esto queda en línea para que lo sigan viendo, y me parece que también es posible preguntas que hayan quedado ahí adicionales o que surjan en camino una vez que veamos las conferencias otra vez, pueden hacerse directamente por el correo electrónico. Bueno, muchísimas gracias a todos y me alegro mucho de verlos. Igualmente, buen fin de semana. Un placer estar con la mesa fue linda, pero estar con amigos es más lindo. Sí. Abrazo grande para todos. Cierto. Chao.